9 de la mañana, 17 minutos en Encuentros Pedagógicos y a esta hora nos vamos con el informe nacional. Unos temitas muy importantes que vamos a tratar desde parte de vista del informe nacional. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos sobre la mar. En Encuentros Pedagógicos, Informe nacional por Miguel Ángel Pardo Romero. Y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Bueno, Miguel me iba trabando, pero bueno, ahora sí tenemos aquí los temas claritos. Preescolar, jornada única, jornada laboral y ascensos. ¿Cómo va esta lucha desde FECODE? Bueno, Armando, un abrazo a todos y todas nuevamente, vital, fraternal, pedagógico, a toda la comunidad educativa, nuestro reconocimiento a todos los maestros y maestras, siempre nuestra solidaridad también con los compañeros y compañeras que han perdido a sus familiares, a sus allegados, a nuestros colegas en esta batalla contra el COVID. Bueno, yo creo que, Armando, simplemente decir que el paro del 12 y el 13 pues tuvo unos efectos muy importantes, movió al gobierno, no lo suficiente porque nosotros consideraremos suficiente cuando el gobierno derogue la directiva 11 y se siente a discutir con nosotros los términos de una verdadera emergencia educativa. Reabrió unas comisiones y esas comisiones son las comisiones de implementación de los acuerdos sobre el tema del preescolar, la jornada laboral, el tema para nosotros de la jornada única y el tema de la evaluación. Entonces, de manera muy sintética y Armando, usted sabe que con el tiempo usted me va diciendo cómo vamos. Sobre el tema del preescolar, el gobierno presentó una propuesta sobre el tema, un estudio más que una propuesta, y en ese sentido nosotros, además de pues, recibir el estudio, nos centramos fue en un asunto. Y el asunto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que está en desarrollo el proyecto de ley 277 del 2019, que hablamos la vez pasada, y le dimos al gobierno que eso no tendría sentido seguir la sesión si no conocíamos sobre el particular la posición del gobierno y el gobierno se comprometía a impulsar el hundimiento de ese proyecto de ley 277. Resultado de ello, el próximo lunes tendremos una sesión sobre el particular. Yo les recuerdo a los compañeros y compañeras que este proyecto de ley 277 es impulsado por el Centro Democrático y modifica la Ley General de Educación en el tema del preescolar, suprime la posibilidad de los 3 grados de preescolar, prejardín y jardín, modifica el nivel educativo de preescolar y lo cambia por el de educación inicial, y adicionalmente nos podría imponer y obstruir los objetivos y fines de la educación para educación preescolar. En ese orden de ideas, nosotros, insisto y reitero, dijimos, necesitamos discutir el punto, porque no tendría sentido que los siguiéramos en la mesa implementando los acuerdos que además dicen que deben haber 3 grados de preescolar en colegios oficiales y con planta docente oficial, mientras que el gobierno, por otro lado, impulsa este proyecto de ley que suprimiría el prejardín y el jardín. Entonces, el próximo lunes tenemos una reunión exclusiva para el tema del proyecto de ley 277, en la cual nosotros reiteraremos que el gobierno nacional debe promover el hundimiento del proyecto, o el retiro o el archivo del proyecto, como a la figura que convenga. 2. Nos reunimos en una discusión sobre el tema de la jornada laboral, en la discusión que había de una propuesta de directiva ministerial previa a la pandemia. Y en esto, pues digamos, hay unos avances. Uno de ellos que quiero resaltar es el tema de señalar que la asignación académica a los maestros debe ser dentro de su jornada, no a lo largo de las jornadas, no a lo largo del día, tanto para jornada única, porque hemos asumido allí el tema fundamentalmente que está en la circular 16 de 2019, en la cual señala con claridad que no puede imponerse asignaciones académicas fuera de la jornada
laboral de los maestros, y si se hace tiene que pagarse las extras y debe ser acordado, y lo mismo en los colegios de doble jornada. Este punto queda claro. Estamos hablando todavía del proyecto, esto no ha salido. Dos, hemos insistido en precisar la directiva 02 frente a los docentes orientadores, ¿sí? Porque pues allí, si bien ya se establecieron 6 horas como el resto de los docentes, pues los docentes orientadores cumplen funciones, ¿sí? que son propias fuera de sustitución, el tema de las comisarías de familia, etcétera, y en ese sentido no puede ser que solo puedan hacer esas actividades por fuera de la jornada laboral, y entonces se tendrían las 6 horas presenciales obligatorias en el colegio, más las que requieren estas actividades que son propias de sus funciones, como he dicho. Ahí estamos discutiendo sobre el particular, pero el pulso mayor es porque nosotros insistimos que las 2 horas presenciales o no presenciales tiene que quedar con claridad el alcance de ello, porque hay una presión para que se vuelvan 2 horas siempre presenciales, y en ese sentido ese no es el espíritu de la norma, porque al volverse siempre presenciales la jornada laboral se ampliaría de 8 horas a 10 horas, porque lo que haríamos en las 2 horas siempre presenciales tendría que ocuparía el tiempo de lo que hacemos en las épocas no presenciales, como el tema de la preparación, evaluación, etcétera, etcétera. Para nosotros es absolutamente claro que en esas 2 horas, en lo fundamental, debe respetarse la no presencialidad, y la jornada laboral debe ser de 6 horas presenciales. Este punto es clave porque tiene un agravante. Si el gobierno nacional no incluye recursos para la planta docente y trata de imponer la jornada única, pues va a presionar a que los rectores, para resolver la jornada única sin maestros, es ir volviendo las 2 horas no presenciales en 2 horas presenciales siempre, lo cual es contrario al espíritu incluso del lesivo decreto 1850 del 2002. ¿Cómo vamos de tiempo para los otros puntos, Miguel, nos quedan Armando? 2 minutos larguitos. Bueno, entonces, sobre el otro aspecto, entonces tenemos jornada laboral, la discusión sobre los tiempos escolares dentro de la pandemia es motivo de otra reunión. El tema de la jornada de la evaluación de desempeño, hemos presionado. El próximo lunes hay una reunión. Ustedes saben que la Federación ha planteado 11 criterios garantistas para ser garantistas la evaluación de desempeño antes de la pandemia, pero aquí hemos planteado un criterio general, y es que la evaluación de desempeño en estos momentos debe tener en cuenta el contexto de la pandemia, ¿sí? Y obviamente debe estar en coherencia con lo que los colegios, las prioridades curriculares que hayan definido los colegios. Es decir, no se puede volver un asunto más de acoso. En ese sentido, vamos a discutir con el gobierno si se requiere en esa dirección una directiva o una circular que dé garantías para los maestros y maestras en evaluación de desempeño en este contexto. Y sobre el tema de los ascensos, digamos que el gobierno ya formalizó la propuesta de cronograma que acordamos, en la cual nosotros en ese cronograma evitamos que ese proceso se fuera hasta finales del 2021, incluso a principios del 2022, y todo el proceso terminaría con el certificado del curso en la mano para radicar en las entidades territoriales para proceder al ascenso en junio, en las primeras semanas de junio del 2021. Entonces, este punto es muy clave porque necesitábamos resolver eso, y ese cronograma incluye la posibilidad y el tiempo para que haya una segunda inscripción. Me explico. Si en la primera inscripción no se completó el cupo de los 8,000 maestros y maestras que tienen el derecho a los cursos de ascenso de la tercera cohorte, habrá un momento, ya ahí digamos que haya 800 colegas que no se inscribieron o que renunciaron o que no completaron la inscripción. Esos 800 cupos tendrán la posibilidad de proveerse mediante una lista de 1.600 personas que también se publicará, que le sigue a los 8,000 en el orden descendente, y allí podrá haber el momento para que esos maestros puedan hacer uso de ese derecho e inscribirse y usar plenamente los 8,000
cupos que conquistamos en la negociación colectiva del año pasado. Entonces, digamos que hay que estar atentos a las informaciones institucionales y en ese sentido, compañeros, pues falta el elemento más clave en este punto, que es fundamentalmente presionar la convocatoria del próximo proceso de ascenso. Termino diciendo, mientras el gobierno no derogue la directiva 11, nosotros vamos a mantener la orientación de desobediencia civil. No lo explico más porque el conversatorio sobre la falta de sustentación científica del retorno a clases presenciales y de llamado aislamiento individual ya lo desarrollaron con lujo de detalles el doctor Orlando y la doctora Edilma. Muchas gracias. Si hay preguntas, si tengo tiempo, ustedes Miguel, tengo pausa ya, me toca enviar a pausa. Listo. Abrazos a todos y todas.